Bueno, vamos a comenzar esta reunión. Gracias a Dios que nos dio su presencia en este momento de alabanza. Es en verdad una satisfacción muy grande. También es una gran motivación y también nos gratifica muchísimo estar en la presencia de Dios. Para eso venimos, para que Dios nos llene con su presencia, para que Dios nos hable. Bienvenidas las personas que vienen por primera vez. Siéntanse como en su casa, siéntanse en un lugar donde nadie quiere juzgarlos, nadie quiere señalarlos, y quien nos va a señalar es la palabra de Dios. Vamos a poner nuestra confianza en Dios, vamos a pedirle que nos hable, vamos a pedirle que su Espíritu Santo nos asista como lo hizo en la alabanza, una alabanza en verdad pues muy profunda, ¿no? Decirle a Dios: tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo. Y Dios es mucho más que eso para todos nosotros. Dios puede llegar a ser mucho más que eso para todos nosotros. Si estamos en una situación complicada, si estamos en una situación difícil, si estamos en un momento donde no quisiéramos estar, en un momento donde nuestra vida se ve pues cada vez más hundida o cada vez más mermada, podemos acercarnos a Dios, podemos extender nuestra mano y Dios nos va a hablar, Dios nos va a dar paz, nos va a dar descanso, y Él, como dice este canto, Él se convierte en nuestra esperanza cuando no hay, en nuestra canción cuando no hay canción, en nuestro escudo cuando no hay nada que nos proteja, nuestro amparo, nuestro abrigo. Dice su palabra que Él es nuestro lugar alto, ahí donde no pueden llegar las olas, ahí donde no puede llegar la inundación. ¿Sí me explico? Que está rodeado o que está sostenido por rocas. La roca es Jesucristo. Entonces, que esta mañana Dios nos venga a hablar al corazón y que pues para todos haya una palabra que nos alimente, que nos llene, una palabra que nos haga reflexionar y decir: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo a favor de mí mismo? Pero sobre todo, dándole la gloria a Dios. Entonces vamos a comenzar esta reunión. Como les dije, a quien viene por primera vez, siéntase en casa, es aquí bienvenido, y pues le instamos a que siga viniendo. Créame, no queremos que nuestras palabras, o sea, de quien se pone aquí al frente, salgan. Queremos que sea la palabra de Dios la que esté hablándonos al corazón. La palabra de Dios, la sola palabra. ¿Vale? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos acompañe, pero antes de orar, quisiera que abriéramos la Biblia en el capítulo 37 de Job. Job, capítulo 37, va a aparecer aquí al frente. Ahí está. Este texto me pareció sumamente interesante. Muy interesante porque como humanos a veces como que no pensamos que tenemos un límite. Nuestra mente nos han dicho que es ilimitada, infinita, y que si usáramos el 100% de nuestra capacidad cerebral seríamos pues prácticamente unos dioses. Y si recordamos quién usó esa palabra, ¿quién dijo serás como Dios? ¿Quién dijo eso? ¿Se acuerdan? La serpiente se lo dijo a Eva. Seréis como dioses, le dice, sabiendo el bien y el mal. Entonces, en primer lugar, si usamos el 100% de nuestro cerebro, no seremos dioses, nos quedamos limitados. ¿Qué dice el texto? Muéstranos qué le hemos de decir. Está hablando un hombre, refiriéndose a Job. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? O sea, como diciendo, ¿le tengo que estar diciendo que estoy hablando? Y lo que viene adelante de esa pregunta es inaudito. Por más que el hombre razone, quedará como abismado.
por más que el hombre razone, quedará como abismado. Si nos hemos parado ahí frente a una barranca, ¿no? Si nos paramos durante el día frente a una barranca, si algunos han tenido la oportunidad de ir ahí a las barrancas, al cañón que está ahí por Jalcomulco, y se para en la orilla, ve hacia el fondo y es algo impresionante, es un abismo. O nos paramos en el mirador que está ahí en Naulinco, si han tenido la fortuna de ir, nos paramos en la orilla, nos paramos donde están los barandales, y de aquí hasta la otra cima o hasta el otro cerro, es impresionante el hueco que se ve allí. Ahora imaginémoslo de noche. ¿Cómo se verá esa profundidad en la noche? ¿Se verá la profundidad? ¿Qué pasará si acá arriba tenemos luz, pero al fondo no se ve nada? Tuve la fortuna de estar en una de esas barrancas durante la noche y créame, es impresionante. Uno se asoma y aquí sí veo la superficie veo la línea, veo el precipicio, pero más allá ya no se ve nada, nada absolutamente. Y sientes el viento y lo escuchas tal vez ahí, hueco. Así es el abismo, a eso se está refiriendo. Por más que el hombre razone, por más que el hombre quiera llegar al conocimiento, quedará como abismado. ¿Por qué dice? No podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Y de eso vamos a estar hablando hoy, de esas tinieblas. Vamos a ver a qué se refiere con esas tinieblas. Vamos a ver que si nos dice tinieblas, si nos dice el abismo, ¿en nosotros existe eso? ¿En nosotros está ese abismo? ¿En nosotros hay tinieblas? Vamos a verlo, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias porque tuvimos la oportunidad de alabarte, la oportunidad de orar, la oportunidad de agradecerte lo que hiciste con nosotros en esta semana, Señor. Padre, te quiero rogar que seas tú quien nos hables este día, que no sean mis palabras que salgan de aquí hacia allá, que sea tu palabra viva y verdadera la que nos transforme, Señor, la que nos alumbre, Señor. Gracias te doy por la vida de cada una de las personas que vino hoy. Gracias por el amor que tienes por ellas, que las traes aquí hoy, lo cual no es una casualidad, no es un accidente. Gracias, Padre, porque tienes un propósito, un plan para cada uno de ellos. Te amamos, te alabamos y te doy toda la gloria, Señor. Llévate toda la gloria en nuestras vidas, Padre. Amén, Señor. Y amén. Amén, Señor. Bien, para los que no me conocen, soy Rodrigo y estamos para servirles. Los hermanos también que están sirviendo y apoyando, también están para servirles. Cualquier duda o necesidad pueden preguntarles a ellos y a nosotros también. Nuestro deseo es ese, que usted realmente, que lleguemos a un conocimiento de Dios. Si no estamos aquí para llenarnos de conocimiento nada más, como si agarráramos, no sé, un tenate y jaláramos el café, ¿no? Y lo llenamos. No queremos eso. Queremos llegar a la convivencia con Dios. ¿Sí? Queremos llegar a la comunión con Dios. Y eso es lo que nos va a hacer realmente cristianos. No la sabiduría, no el conocimiento. Ya vimos que el conocimiento es un abismo. Por más que el hombre razone, quedará como abismado. De esta manera quedó claro que la vista del hombre está limitada. Y solo la luz obtenida a través de Jesucristo podrá quitar el velo y abrir nuestros ojos para la verdad, para ver la verdad. Solo de esta manera. Vamos a comenzar a hablar de la vida de que el Señor Jesús vivió en esta tierra. Es descubrir el significado de la más profunda expresión del amor de Dios hacia su creación humana. Dios, al conocer la condición de los hombres y su incapacidad para obtener una reconciliación con Él, decidió dar lo mejor de sí mismo, reconquistando de nuevo la comunión y la verdadera razón de la vida de la humanidad. ¿Sí entendimos más o menos esto? Dios se dio cuenta de nuestra incapacidad. Voy a volverlo a leer. Hablar de la vida que el Señor Jesús vivió en esta tierra es descubrir el significado de la más profunda expresión del amor de Dios hacia su creación humana. Dios, al conocer la condición de los hombres y su incapacidad para obtener una reconciliación con Él, decidió dar lo mejor de sí. ¿Quién? Dios. Lo mejor de sí, reconquistando de nuevo la comunión y la verdadera razón de la vida de la humanidad.
Y constantemente Dios ha intentado, ha insistido en este llamado celestial de nuestra rendición total a su voluntad. A través de los siglos y las edades resuena el llamado: ríndete a Él, rinde tu voluntad, rinde tus deseos, rinde tu condición humana, entrégate a Dios para formar parte de este reino. Y viene una pregunta: si Dios nos ha llamado, ¿cómo es que le hemos respondido? Si Dios nos ha llamado de muchas maneras, si Dios nos ha insistido en decir: ven, ríndete a mí, entrégate a mí, mira, hay una mejor vida, la que todo el mundo lleva es una vida vacía, es una vida que quiere más y no se llena, ríndete a mí, ¿sí? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Y nos mantenemos con esa pregunta en la mente: ¿cómo hemos respondido? ¿Hemos respondido algo? ¿Hemos al menos hecho caso? Vamos a ver. El Evangelio de Juan, capítulo 12, nos pone en un contexto, nos narra lo que pasa en la última semana en la que Jesucristo habla públicamente al pueblo. ¿Sí? Los acontecimientos o los sucesos que se dan al principio del capítulo 12 nos ponen en un contexto, contextualizan las palabras que Jesús va a decir en su último, podemos llamarlo así, discurso a los judíos. ¿Sí? El último discurso en el templo. Y vamos a entender por qué todos estos sucesos van a marcar también para nosotros la forma en la que debemos acercarnos a Jesús. Vamos a ver. En el verso 9, verso 9, 12 al 19, nos ponen el contexto, hablándonos desde el momento en que las multitudes seguían a Jesús por el milagro de la resurrección de Lázaro. Y si pensamos en nosotros, vamos a pensar en nosotros, ¿cuántas veces vemos la obra redentora de Dios en otra persona a nuestro lado y nos impacta de tal forma que deseamos vivir también compartiendo esa vida? ¿Sí está claro hasta acá? Este versículo es el verso 9, dice así: gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí. La gente supo que Jesús estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Si leemos, como les dije, del 12 al 19, nos va a decir algo muy parecido. La gente se había enterado de que Jesús había resucitado a un muerto. ¿Sí? Un tiempo posterior vieron a una viuda que llevaba cargando a su hijo muerto. ¿Sí? Un féretro con el cadáver de su hijo, y la viuda lloraba y todos lloraban, y se encuentran con Jesús y Jesús resucita al muchacho. Aquí pasó algo similar. Sí, pero aquí la resurrección fue de uno de sus amigos más íntimos de Jesús, Lázaro. Lázaro tenía 2 hermanas, recordemos, Marta y María, ¿no? Y la palabra cuenta el momento íntimo entre esa familia. Jesús estaba allí y de pronto se ponía a hablar, y Marta se ponía a trabajar porque quería darle un buen servicio a Jesús, lo cual no está mal. Y María se quedaba a sus pies escuchándolo. Y Marta le decía: oye, Jesús, ¿no ves que me está dejando sola trabajando? Le decía: Marta, estás así súper apresurada, súper afanada. María eligió la mejor parte, estar conmigo. No se la vamos a quitar. Entonces podemos ver cómo Jesús se relacionaba con esta familia. Eran muy amigos, pero cuando le avisan a Jesús que Lázaro se había muerto, no fue corriendo, estaba enfermo, primero le dicen: Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo. Jesús no va corriendo inmediatamente a verlo, no. Jesús se queda, se espera un momento. Y todos: ¿por qué se espera? Es que va a la zona de Judea, ahí donde está el templo, ahí donde hay judíos espiando, ahí donde están viendo si ya viene, para matarlo porque había un complot. Se espera 4 días y al 4º día dice: vamos a ver a Lázaro. Y llegan allá. Llegando donde estaba Lázaro, sale su hermana y le dice: Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no se muere. ¿Por qué no viniste antes? Como dándole a entender, ¿verdad? Si hubieras estado aquí, mi hermano no se muere.
Previamente Jesús le dijo a sus discípulos, esta muerte es para gloria de Dios. Esta muerte es para gloria de Dios. Lázaro no está muerto, duerme, les dijo. Entonces llega Jesús a ver a Lázaro, a María, Marta, toda la gente que estaba allí, que las estaba acompañando, y entonces les pregunta, ¿dónde está Lázaro? Lo llevan ante la tumba y le dice, Lázaro va a vivir, le dice a Marta. Yo sé que va a vivir, Señor, le dice ella. Yo sé que va a vivir. El día postrero va a resucitar. Él dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Llévame donde está él. Lo llevan, abren la tumba. Señor, no la abras porque ya huele mal, ya va 4 días. Te dije que si crees verías la gloria de Dios. Si tú creías verías la gloria de Dios. Entonces llama al muerto. ¿Y cuántas veces a unos de nosotros Dios nos ha hablado como a Lázaro? Estábamos ahí, olíamos mal, el pecado nos hizo oler mal y nos identificamos con Lázaro. También vemos cómo Dios llama a los muertos como nosotros en vida y les da vida de nuevo. Y entonces la gente que estuvo ahí se quedó así como cruzada los brazos. No pasó nada, ¿no? ¿Verdad? La gente quedó impactadísima de ver a una persona que llevaba tantos días ya muerta y se despertó otra vez y resucitó otra vez. Entonces fue algo impactantísimo. Y esa gente llega a Jerusalén y le platica a los principales del templo. Pasó esto y pasó aquello. Entonces aquellos dicen, ¿cómo puede ser posible que ya ahora Jesús está haciendo cosas increíbles? Sanaba enfermos, ok, a lo mejor eran sus como le llamamos ahorita, paleros, ¿no? A lo mejor Jesús es un charlatán y anda sanando enfermos. Pero a un muerto de 4 días, ya no había duda. Era el Mesías. Era el que Dios había de enviar. Era el Hijo de Dios, ya no había duda. Entonces los principales ya no sabían qué hacer para controlarlo y mandan a gente a hacer un complot contra Lázaro. Bueno, no podemos con Jesús, empezamos con Lázaro. Y Jesús estaba allí y ya sabían que Jesús, llegando al templo, tenía que haber problemas. Pero Jesús empezaba a ganar popularidad entre el pueblo. ¿Sí? Días después Jesús se encamina a Jerusalén montado sobre un asno, sobre un asnillo, dice ahí la Biblia. Entonces, ¿cómo entra Jesús a Jerusalén montado sobre el asno? Como un rey, ¿verdad? No es el rey así ganador, el rey victorioso, el que va a liberarlos de los romanos, no. Entra como un rey humilde, dice su palabra. Alégrate, hija de Jerusalén, regocíjate, porque aquí viene tu rey, humilde, sentado sobre un asnillo, sobre un pollino, sobre un hijo de una asna. Alégrate, regocíjate, le dice, he aquí tu rey viene. Todo el mundo le empezó a aplaudir y le decía, Hosana, Hosana al hijo de David. Esa palabra Hosana que dice, oh salva, ¿saben a quién más se la dijeron? A un libertador anterior llamado Macabeos, Judas Macabeos. Esa es la segunda vez que se repetía. La gente se dejaba llevar por lo que veía. Resucitó el muerto, imagínense. ¿Qué hará con muchos muertos? ¿Qué hará cuando dirija una pelea? ¿Qué hará cuando dirija una guerra Jesucristo? ¿A qué venía Jesús? A morir por nuestros pecados. A eso venía, a morir por nuestros pecados. Entonces no llegó como el victorioso con lanzas y con legiones de ejércitos judíos para destruir al ejército romano, no. Su labor era mucho más grande y más profunda, liberarnos del pecado, sellar con su sangre el acta de decreto, es decir, Señor, ya está pagada, la ira que tú vas a derramar sobre toda la humanidad, ya está pagada, ya está cubierta. A eso venía Jesús, ¿sí? Bien, vamos a seguir más adelante. En el verso 20, ahí está, verso 20 al 23, dice su palabra, cuando Jesús ya estaba en el templo, dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Había unos griegos ahí en el templo, griegos que no pertenecían al pueblo judío, sin embargo a lo mejor estaban ahí porque les llamaba la atención la fiesta, porque era una fiesta internacional, era una fiesta grandísima donde gente de Roma y de todas sus, ¿cómo se le dice? Sus provincias estaban en ese lugar, todos estaban allí. ¿Por qué? Porque
Supongo que la cultura judía realmente era una cultura impactante, ¿sí? Entonces ellos llegaban al gran templo de Herodes, llegaban a la ciudad santa Jerusalén, y había mucha gente de muchos lugares. Entonces dice allí que había unos griegos, no sabemos si eran judaizantes o no, si practicaban o no, lo más seguro es que llegaban con su cabello rapado, con su barba rapada, porque según la usanza judía, quien no era judío tenía que entrar al templo así, rapado completamente. Entonces le preguntan a Felipe, que Felipe, aunque era judío, era de una zona extranjera, de Galilea, le preguntan a Felipe: queremos ver al Señor, queremos ver a Jesús, queremos acercarnos a Él, queremos ver a Jesús. Felipe se lo cuenta a Andrés y Andrés se lo dice a Jesús, y vamos a ver la respuesta que dice Jesús. No sabemos si se los dijo a los judíos, a los griegos o a sus discípulos, pero dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora. Es esta hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Eso le dice a los judíos, a sus discípulos o a los griegos, y lo ven así. Dice allí, este verso comienza a narrar el episodio final del mensaje público de Jesús, y es cuando los griegos que llegan preguntando por Él son la causa del discurso de glorificación del Hijo de Dios. El hecho de que los griegos pregunten por Jesús es la causa de este último discurso que Jesús da sobre sí mismo, de la glorificación de Jesús. La glorificación también se refiere a la crucifixión. Cuando Jesús habla de que es hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, significa también que el Hijo del Hombre va a ser crucificado. ¿Por qué? Porque a eso venía Jesús, a morir por nosotros. Esa era la forma en la que Jesús iba a glorificar las palabras de Dios. Vamos a ver entonces el verso 24 y 26. No sé si se ve claramente ahí. Si lo pudiéramos leer. 24 y 25, perdón. Leemos hasta el 26. Dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Jesús da una última parábola. Antes de que pasara todo lo demás, antes de que comenzara su pasión, Jesús da una última parábola. Otra vez se vuelve a identificar con un elemento cotidiano, normal, sencillo, un grano de trigo. ¿Y qué dice? Si ese grano de trigo no cae a tierra y muere, o sea, si se queda ahí encima de la tierra y no le pasa nada, todos sabemos el grano se pudre y no sale nada. Se seca o se pudre y no sale nada. Pero si ese granito de trigo cae en tierra, o cualquier grano, llámelo usted, lo que guste, lo pone en la tierra y si se muere, y si hace el proceso de germinación, entonces hay un fruto de ello. Entonces podemos cosechar maíz, entonces podemos cosechar tomates. Pero si no muere, no. Si se queda ahí nada más, se lo come un pájaro, lo que sea, no sirve de nada. ¿Sí me explico? Entonces, también Jesús nos quiere hablar aquí a nosotros. El grano que cae a tierra y no muere es aquel que vive aún en su egoísmo. Quiere pertenecer a la familia celestial y está llamado a ello, pero la retención de su egoísmo no permite que muera y queda solo. Mas el que muere a sus delitos y pecados lleva mucho fruto. ¿Sí? Esa es la aplicación a nosotros. Ya nos dimos cuenta primero que vimos una obra espectacular como la de Lázaro. Veo a mi compañero, veo a mi amigo que de pronto, órale, cambia su vida. El que era borracho ya no lo es, el que robaba ya no roba, o el que andaba de adúltero ahora es fiel, ahora está enmendando a su familia, ahora quiere recomponer las cosas, quiere reconstruir su hogar. Hay un cambio y nos impacta como le pasó a la gente con Lázaro. Y toda la gente fue siguiendo a Jesús. Esa es la consecuencia de ser impactados por una obra de Dios, una obra impresionante, una obra sobrenatural. Y nos impacta. Pero ahora Jesús está diciendo algo. Si ese impacto, si todo eso que tenemos ya en mente, no hacemos que nuestro yo, nuestros pecados, nuestra forma de ser, nuestra naturaleza muera, pues no va a tener ningún sentido. Y vamos a ver que se lo va a decir a los oyentes, a su público, se lo dice una y otra vez. Vamos a entenderlo. El ejemplo de la muerte de Lázaro, su muerte
fue la semilla que se plantó. Vamos a retomarlo. La muerte de Lázaro fue la semilla que se plantó, pero su resurrección, fruto de esa semilla, fue la que atrajo a la multitud a creer en Jesús. La misma muerte de Jesús sería el ejemplo más grande de esa parábola. ¿Sí me expliqué? La muerte de Lázaro fue un ejemplo de esa parábola. Y la muerte de Jesús va a ser el ejemplo más grande. ¿Por qué? ¿De qué forma Jesús iba a reconquistar la salvación para nosotros? Muriendo en la cruz, siendo enterrado, y la consecuencia inmediata iba a ser la resurrección. ¿Sale? Vamos a seguir profundizando para entenderle bien a este punto. Cuando sometemos nuestra voluntad, suceden cosas sobrenaturales. Llegamos hasta aquí. Cuando entonces decidimos someter nuestra voluntad, suceden cosas sobrenaturales. Vemos el verso 27 al 30. En esta parte, Jesús dice otras cosas, pero no sabemos si la está diciendo al Padre, o la está diciendo como un monólogo, o se está refiriendo otra vez a los interlocutores. No lo sabemos. Solamente leemos como cuando Jesús habla en el Getsemaní, ¿lo recuerdan? Cuando Jesús ora y le dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú. Entonces, ¿qué le dice? Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Jesús estaba conmocionado, Jesús estaba triste. ¿Y él se pregunta a sí mismo: ¿y qué diré? Padre, pasa de mí esta copa. O sea, está aceptando que Jesús vino a esto. Él está aceptando su muerte, está aceptando el propósito por el cual vino a esta tierra. ¿Qué diré? Pase de mí esta copa, dice, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Para eso he llegado. ¿Qué hizo Jesús? Entregó su voluntad. A lo mejor no quería, a lo mejor le dolía, porque sabía lo que venía. Porque sabía que le iba a doler, porque sabía que iba a sufrir. Lo sabía perfectamente. Pero para esto he venido, dice. Para esto he venido. Para esto estoy aquí. ¿Qué dice entonces? Padre, glorifica tu nombre. Otra vez, no solo rindió su voluntad, sino que glorificó al Padre. Padre, glorifica tu nombre. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, qué impresionante. Ahí en medio del templo, ahí en medio de los griegos por un lado, los judíos por el otro, sus discípulos acá, vino una voz del cielo que lo ayudó. ¿Qué dice la voz del cielo que dijo? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Dios había glorificado su nombre con los hechos de Jesús, con los milagros de Jesús. Pero faltaba más, faltaba la muerte, faltaba su pasión, faltaba el sello, faltaba el pago, faltaba el sacrificio de Jesús. Eso nos faltaba, eso le faltaba a Dios. Lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez y otra vez y las veces que sean necesarias. El diálogo que sostiene Jesús con su Padre pone en evidencia que la glorificación del nombre de Dios, ¿en qué se traduce? En amor. ¿Sí me explico? Cuando Dios dice que va a glorificar su nombre, está diciendo: voy a amarlos otra vez. Voy a poner en evidencia, voy a evidenciar, voy a exponer en todo su esplendor el amor. De esa manera Dios va a glorificar su nombre, en recordarnos una vez más que nos ama, y que nos ama, y que nos ama otra vez. ¿Sí me explico? Entonces, todo esto que está viviendo Jesús es la expresión del amor de Dios. No ese Dios que algunas personas piensan es que es un Dios malo y malvado, que mandó que se destruyeran las naciones, que es un Dios belicoso, que es lo que sea. Estamos viendo que Dios está dando lo mejor que tenía, lo vimos al principio, para reconquistar, para reconciliarnos con Él. Entonces, esto que va a hacer Jesús es la expresión más grande del amor de Dios. La expresión más grande. El nombre del Padre, o su verdadero carácter, ya había sido manifestado en las obras de Jesús.
y pronto sería de nuevo manifestado en la pasión y sus resultados. ¿Cuáles resultados? El triunfo de la resurrección y la llenura del Espíritu Santo mediante la predicación del Evangelio. Sí podemos darnos cuenta cómo todo esto apunta, cómo todo esto señala que Jesús nos está amando, que Dios nos ama y que a través de Jesucristo lo demostró. A esto quisiera llegar, a que todo lo que Dios permitió que viviera Jesucristo es una expresión del amor. Recordemos el texto de Juan 3:16 cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. De tal manera, así de grande es su amor, que dio a su Hijo, para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aunque sucedió algo sobrenatural, no fue entendido por los que estaban alrededor. ¿Pasó algo sobrenatural en este momento? Sí, ¿verdad? Un trueno, dice ahí. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, dice. Oyeron eso y dijeron: pues un trueno, ¿no? O un ángel le habló, decían otros. Un ángel le habló. ¿Entendieron? Esta gente habrá entendido, se habrá impactado, habrá decidido cambiar su vida, habrá creído en Jesús. Hay un diálogo posteriormente, ¿sí? En el verso 31 al 36, bueno, vamos a leer hasta el 34, les dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Antes de eso hay un texto que me gustaría que leyera alguno. Verso 30, ¿alguien lo tiene? Juan capítulo 12, verso 30. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Así es. Jesús dijo: esta voz que oyeron, este trueno que oyeron, no fue por causa mía, fue por causa de ustedes. Y otra vez nos está diciendo que Dios está amando a su creación. No fue porque Jesús se sintiera muy turbado, o que Jesús se sintiera muy triste, o que Jesús estuviera al borde de ese momento tan complicado que fue su pasión. ¿Por quién fue? ¿A causa de quién fue la voz? De los que estaban alrededor, de nosotros, de quien lo escucha. ¿Sí me explico? Entonces, otra vez nos está diciendo: te estoy amando y te amo nuevamente, y todo lo que ves es por causa de ti. Vamos a seguir leyendo. Ahora sí, verso 31 al 34. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿De qué manera? Pues con la muerte y resurrección de Jesús. Y decía esto dando a entender, dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cómo levantado de la tierra? Decían los demás. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley, pero que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? No entendían otra vez, y vieron las señales, vieron que Jesús resucitó a Lázaro, y no entendían la señal, no entendían las palabras que Jesús les decía. Estaba diciendo: yo voy a ser levantado, va a venir alguien y me voy a ir, y diciendo también: voy a ser levantado en una cruz. Ellos no entendían que el Mesías tenía que ser sufriente, que tenía que ser el Mesías que daba su vida. Ellos creían que era el Mesías que tenía que derrotar al ejército romano. Y decían: ¿quién es este Hijo del Hombre? ¿Quién es este Mesías? ¿Quién es este Salvador? No me ha resuelto mi problema. No me ha dado lo que le he pedido. He ayunado, he hecho tal cosa, he hecho lo que me dicen y no lo logro. No puedo. Mi familiar sigue mal, sigue enfermo, mi familia sigue rota, tengo más problemas en mi trabajo, tengo más problemas y Dios no me escucha. ¿Quién es este Hijo de Hombre?, le decía Jesús. Y vamos a ver cuál es el problema por el que Dios no nos está escuchando, si es que creemos que no nos escucha. Jesús hace el llamado de la búsqueda de Dios como único medio por el cual podemos alejarnos de las tinieblas. Y aquí, cuando menciono tinieblas, quiero que pensemos que tinieblas son el egoísmo. ¿Sí? Hay que apuntarlo ahí donde pueda, en su Biblia, al margen, apúntelo. Las tinieblas de las que habla Jesús son nuestro egoísmo. Y aquí es donde ya, híjole, vamos a pensar, no, pues, ¿qué pasó? ¿Qué hago aquí? Efectivamente, sí,
quizás es un poco complicado, quizás es un poco doloroso, quizá no nos agrada que la Biblia nos esté señalando esto, pero esa es la verdad. Las tinieblas a las que Jesús se está refiriendo aquí es nuestro propio egoísmo. Por eso les decía al principio, como dice la serpiente, le dijo a Eva, oye, serás como Dios, explota todo tu potencial, come del árbol del conocimiento. Tú tienes el potencial, eres una persona súper potente, súper prometedora, eres como Dios. ¿Sí? ¿Realmente es eso? Nos está alimentando el egoísmo eso. ¿Sí me explico? Entonces, Dios nos está pidiendo algo mucho mejor que esta situación. A pesar de la incredulidad, Dios nos sigue instando a enmendar nuestros caminos. A pesar de que no creemos, a pesar de que somos egoístas, Dios nos sigue instando, nos sigue llamando, nos sigue constriñendo, nos invita y nos invita y nos invita a que enmendemos nuestro camino. Verso 37 al 43, perdón. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no sorprendan las tinieblas. ¿Quién era la luz? Jesús. Estaba entre ellos y no lo podían ver. No podían entender que Él era la luz. Dice, andad entre tanto que tenéis luz. Camina, inténtalo mientras está la luz contigo, mientras está hablando, mientras estás entendiendo. Inténtalo. Esfuérzate, y no esforzarse en nuestras fuerzas, esfuérzate en creer en Dios, esfuérzate en leer su palabra, esfuérzate en establecer una comunión con Dios. Camina en ello para que no te sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Así andamos, perdidos. Ya hicimos esto y nos salió mal. Ya hicimos aquello y ya están las consecuencias ahí también. Y creí que era bueno, es que seguí mi corazón. Así nos van a sorprender las tinieblas y no estamos siguiendo la luz. Estamos pensando, oye, o sea, si yo tengo esa luz enfrente y la sigo, pues voy ahí donde me alumbra la luz. Y si le doy la espalda y sigo mi sombra, por eso se llama así la plática, no sigas tu sombra. Porque la luz me pega de atrás y yo me pongo a seguir mi sombra y a lo mejor mi sombra se hace más grande y más grande. Me estoy creyendo que soy mucho, me estoy creyendo que soy algo y sigo mi sombra y ahí voy atrás de mi sombra. ¿Y a quién le estoy dando la espalda? A la luz. A la luz le doy la espalda. Juan, el autor del Evangelio, redacta su propia apreciación de los eventos y les da una interpretación. Podría ser esto aplicable a nosotros, puesto que si le damos la espalda a la luz, automáticamente estaremos en tinieblas. Dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. ¿Creyeron en Él? Ya no. Habían visto muchas cosas muy buenas, habían visto muchas señales y creyeron en Jesús. Pues no, porque vimos que aquí dice, Jesús habló estas cosas y se fue, se ocultó de ellos. Qué miedo cuando Jesús se oculte de nosotros. Qué miedo cuando esas tinieblas se vuelvan más grandes y no podamos ver a Jesús. Y no podamos escuchar sus palabras. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. O sea que si cierro mis ojos, ¿Dios igualmente me va a salvar? ¿Dios igualmente me va a hacer convertirme? ¿Dios igualmente me va a abrir los ojos? Pues a lo mejor depende de nosotros buscar la luz, ¿verdad? Jesús les estaba diciendo, anden en la luz, en tanto que la luz está aquí con ustedes. Enfóquense en la luz mientras está aquí. Busquen la luz mientras está aquí. Y les hace un último llamado en el verso 44. ¿Alguien lo tiene por ahí? Del verso 44 al 50, 5 versículos. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí,
Hasta ahí sí que hermano, otra vez. Y Jesús clamó nuevamente, imagínense esto. ¿Y cuántas veces nos está hablando a nosotros? Otra vez y otra vez, cada domingo, cada día. Diario nos despertamos y a lo mejor abrimos los ojos, quitamos las sábanas, quitamos las cobijas, nos levantamos, hacemos lo nuestro y Jesús se queda por ahí olvidado en nuestra mente, ¿no? Entonces, qué importante es, otra vez Jesús clamó. ¿En qué momento? No lo sabemos. A lo mejor fue después, a lo mejor fue antes, pero el evangelista lo deja ahí en ese momentito, en ese espacio. Después de que Jesús todavía se va de ellos, clama y dice, ¿qué dijo, hermano? Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Así es. Y el que me ve, ve al que me envió. Ahí está. Otra vez, el que cree en mí, cree en Dios. Pero no vemos a Dios, pues el que me ve a mí, ve a Dios. Así le dijo Jesús. El que me ve a mí, también ve al que me envió. Y luego les empieza a decir acerca de la palabra de Dios. No los voy a juzgar yo, dice, no he venido a juzgar al mundo, pero la palabra que les he dicho, esa palabra los va a juzgar. La palabra que han escuchado, esas palabras van a ser los que cada día los van a estar instruyendo, los van a estar dirigiendo, nos van a estar causando la comezón en la conciencia. ¿Sí? Jesús nos dice, no robarás, no te enojes contra tu prójimo, dice Jesús. Han escuchado, no matarás, pero si te enojas contra tu prójimo, pues es como si lo mataras. Entonces, si sabemos esa palabra, híjole, ¿cuántas veces me enojo con mi hermano? ¿Cuántas veces le digo una palabra, una grosería al otro porque me cayó mal, o porque está haciéndome tales cosas, o porque es mi enemigo en el trabajo, o porque es mi enemigo en la escuela? ¿Cuántas veces hablo contra él y soy culpable? Híjole, esa palabra que Jesús habló ya nos empieza a hacer un trabajo en la mente y un trabajo en el corazón. Entonces Jesús les dijo, no los voy a juzgar yo, la palabra que les he dicho, ella los va a juzgar. ¿Sí me explicó? ¿Cómo termina en el versículo 55? Sí, versículo 50, perdón, creo que es. Y sé que su mandamiento es vida eterna, si pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así es. ¿Quién hablaba por medio de Jesús? Pues el Padre, Dios, el Creador, hablaba por medio de Jesús. Y entonces este fue el último discurso que le dio Jesús al pueblo. Aquí pareciera que Jesús hace un último intento para que se vuelvan a la luz. Y es el final del discurso público a los judíos. Esta parte. No es, perdón, es Y entonces, del 42 al 43, el evangelista, como les digo, hace una propia apreciación de lo que está pasando. Y dice, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Recordemos que Jesús había dicho antes, el que gana su vida, ¿cómo dice? Ahí, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El que ama su vida, yo amo mucho mi vida, está diciendo una actitud egoísta. Yo nada más, yo, lo mío, lo que tengo, lo que puedo, lo que soy, lo que sé, lo que me han dado, lo que he dado, lo que he ganado, lo que puedo comprar. Solamente yo. El que ama su vida la perderá. Hace poco vi en el periódico una noticia de supongo que ustedes la han visto también, de una ciclista campeona. Me parece que fue campeona de ciclismo de alcance ¿cuáles fueron los últimos Juegos Olímpicos? En los últimos. Fue campeona de ciclismo. Tenía 23 años y se suicidó. Apareció muerta. Su familia, híjole, pues estaba muy, muy consternada. Es una nota chiquita hasta eso, ¿no? Porque como es una figura internacional,
de ese tamaño, de ese alcance, pues debe ser algo pequeñito para que no sea tan sonado. Pero si ustedes lo buscan o lo buscamos, podemos encontrar cómo tenía todo. Esta chica es americana, tenía todo. Había logrado mucho, su familia dice que estaba muy feliz por lo que había logrado. ¿Y por qué razón? No lo sabemos. ¿Qué fue lo que la orilló a quitarse la vida? No lo sabemos. ¿Y cuántos no suceden casos así en nuestra ciudad? ¿No? Hay muchos casos en nuestra ciudad que tienen este mismo tinte, este mismo tenor, este talante. Y vamos a ver el último momento, el momento posterior narrado en el Evangelio, es la demostración de la humillación total de Jesucristo. ¿Qué es lo contrario al egoísmo? ¿Cuál es el antagonismo, el antagónico del egoísmo? La humildad, la humillación. Dios nos está pidiendo esto, humildad. Con esto vamos a terminar. Tal vez fue un poco corta, tal vez se ve a tropel. Espero no haberlos confundido más. Pero en el capítulo 13, verso 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué tremendo. Y cuando dice que los amó hasta el fin, se refiere a que los amó hasta que dio todo. Hasta lo sumo. Así los amó. Después de que les dio salud, estuvo con ellos aproximadamente 3 años, después de que caminaron, subieron y bajaron, dice, los amó hasta el tope, hasta el límite, hasta el bordo, hasta donde ya no se podía más. Así dice, los amó hasta el fin. Hay un vamos a saltarnos. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Ahí estaba ya glorificado Jesús. ¿Sí? Tenía todo en las manos Jesús ya. Y que había salido de Dios. O sea, Jesús era Dios. Él lo sabía. ¿Sí me explico? Por eso el evangelista deja esto bien claro, bien explícito aquí. Jesús sabía todo esto, sabía que tenía todo el poder en su mano y sabía que había venido de Dios. Y que además no solo había venido de Dios, iba con Dios, iba a regresar a su Padre. Se quitó su manto, o sea, aquello que tenía puesto, su ropa, a lo mejor lo que le daba cierta presencia era una ropa buena, dice la palabra de Dios, se la quitó. Se puso como si fuera un siervo, como si fuera un esclavo. Entonces agarró una toalla, agarró un cuenco, agarró un contenedor y le echó agua. Todos los discípulos, imagínense cómo hubieran visto a Jesús, ¿no? Jesús, el maestro, el rabino, el que nos hablaba, el que nos enseñaba, el que hizo tantos milagros, resucitó a Lázaro y finalmente les dio la última oportunidad a los judíos después de decirle a los fariseos, fariseos, hipócritas, tal cosa, eres un sepulcro blanqueado, fariseos tal, y les dijo así de fuerte, agarró y con un látigo sacó a todos los cambistas que estaban en el templo. A ese Jesús ahora lo vieron desnudo prácticamente, con una toalla amarrada a la cintura, y lavándole los pies a sus discípulos. ¿Sí me explico? O sea, esa es la expresión más grande de humillación de Jesucristo. Por supuesto, se hizo hombre como nosotros,
Pero esta acción definió muchísimo. En Colosenses 1, capítulo 15, versículo 15, perdón. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas estas cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En el verso 12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Recapitulando nada más, recordemos, esas tinieblas, estas sombras, son nuestro propio egoísmo, lo que nos impide ver las obras que Jesús hace en nuestras vidas. El llamado esta mañana es abandonar ese egoísmo. El llamado esta mañana es, así como Jesús lo dijo muchas veces, acércate a la luz, deja de seguir tu sombra. Si usted ha caminado, si hemos caminado por la calle en la noche y pasamos debajo de una lumbrera, nuestra sombra es chiquita cuando estamos justo debajo. A medida que nos vamos alejando, la sombra se empieza a alargar, y la luz se queda atrás. Esa es la figura. No dejemos que nuestra sombra nos fascine. No dejemos que nuestra sombra nos seduzca, que nuestra sombra sea tan atractiva que no podamos voltear a ver la luz. Ese es el llamado hoy. Entonces es para todos nosotros es este llamado. Jesús nuevamente nos está diciendo: sé humilde. Ya me atoré, ya no puedo seguir, pues sé humilde. Y ahí se nos queda la pregunta, ¿no? Otra vez, ¿cómo hemos respondido? ¿De qué manera, de qué forma hemos acudido a ese llamado? ¿De qué forma nuestro corazón ha sido humilde para reconocer las palabras de Jesús y atender a ese llamado? Entonces, vamos a entonar un canto ahorita al final, ya estamos terminando, pero que lo que nuestro corazón haya entendido, lo que Dios nos haya hablado, hay que meditarlo, ¿sí? Hay que meditarlo escuchando esta letra. Meditemos en la letra que escuchemos y meditemos también en lo que Dios nos habló hoy. Fueron palabras en verdad impresionantes, en verdad palabras de vida, palabras de fe, pero sobre todo nos llama, nos insta, recordemos, a esa humanidad. Gracias. Nos llama a ese entregarle todo. ¿Sí me explico? Pongamos mucha atención, me parece que no está la letra en la diapositiva. Se las voy a poner. Ahí está.
La letra dice así: siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió. Hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, una horrenda muerte. Esta canción tiene que ver con esa humillación de Jesucristo, grandísima, impresionante. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Les pido no se distraigan con lo que está pasando. Y vamos a concentrarnos en lo que Dios quiere hablarnos, nos ha hablado hoy. Si al final quisieran repasar o entender bien esto en sus casas, va a haber estas hojas que yo tengo aquí, que yo ocupé, van a estar las copias allá afuera por quien desee tomarlas, sin costo por supuesto, son para ustedes, no hay muchas, pero bueno, si pueden repartírselas ahí están por si desean nuevamente repasarlo, nuevamente estudiarlo, ¿sale? Gracias te damos, Señor, esta mañana porque hablaste a nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, porque si no hubiera sido por ti, hoy no llegamos, Señor. Y gracias por la luz que quieres ofrecernos, Padre. Glorifícate. Glorifica tu nombre esta mañana, glorifica a tu Hijo en nuestras vidas, Señor. Y aparta de nosotros esas tinieblas, ese egoísmo, Señor, que nos está hundiendo. Ese egoísmo que no nos deja avanzar, ese egoísmo que no nos deja entregarte todo, Señor. Que dejemos de buscar lo nuestro, que dejemos de amar nuestra vida, más bien que la busquemos para la eternidad, Señor. Que seamos como ese trigo, ese granito de trigo que cae a la tierra, Señor. Si ya tenemos tus palabras, queremos actuar en consecuencia, Señor. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, el siervo se vistió. Servir al pecador, gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor, siendo en forma de Dios, siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta los sumos humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador, gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré
tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para su gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció. Tras mi rebelión, sangre derramó por su muerte vivo yo. Soberano e inmortal, coronado en majestad, porque tenía todo en su mano, dice su palabra. Porque sabía que venía del Padre y iba a volver a Él, lavando mis pies. Ya puedes ver a Jesús ahí lavando tus pies. Todo este tiempo enseñándonos con sus palabras, enseñándonos con sus maravillas, lavando nuestros pies, lavando los pies de sus discípulos. Inocente de maldad, no lo merecía, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, cargó ese pago. Herido fue, dice, tomando mi lugar, el soberano inmortal. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció. Cuando dice esta parte en silencio, en verdad, cómo conmueve. Porque cuando alguien padece, grita. Cuando alguien padece, maldice. Cuando alguien padece, se enoja. Cuando alguien padece, no se deja. Y Jesús padeció en silencio. En silencio padeció. Entonces, como ese cordero, dice su palabra, enmudeció, no abrió su boca. Y cuando nos muestra ese cordero caminando, imagínenselo, ahí va hacia el matadero, no sale corriendo, no sabe a dónde va a veces, y se enfrenta con la muerte. Quizá nuestra cultura no esté enfocada a ello, somos muy crueles. Jesús no abrió su boca, en silencio padeció, y por mi rebelión derramó su sangre, y por su muerte vivo yo. Y lo más importante es decirle a Dios: Señor, hazme un siervo para tu gloria. Quiero ser un siervo, quiero ser humilde para entregarte lo que tengo, para entregarte lo que soy, para entregarte ese egoísmo que tengo acá, para entregarte las sombras, para entregarte la oscuridad, y para ser como tú quieres que yo sea, para entenderte, para hablarte, para escucharte y para obedecerte. Vamos a cantar una vez más. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación. Si gustan ponerse de pie. Siervo,
servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó y por su muerte vivo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos. O sea, no podemos mirar el sol de frente. Luego que pasa el viento y los limpia, el viento que quita las nubes, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. Haz esto en nuestras vidas, Señor. Quita las nubes de nuestras vidas, Señor. Que veamos tu luz, Señor. Que venga desde el norte esa dorada claridad, Señor. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia. No afligirá. Aunque es justo, aunque es sabio, aunque es recto y no invalida su palabra, estamos con vida todavía. Todavía podemos respirar, nos podemos acercar a Él. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Lo rechaza. ¿Eres sabio en tu propio corazón? Los va a rechazar. Padre, gracias por esta reunión. Gracias, Padre, porque permitiste que cada persona viniera hoy. Ayúdalos a todos, Señor. Ayúdanos a todos a ser humildes, Padre. Danos esa humildad en nuestras vidas, danos esa humildad en nuestro corazón, y que todo lo que hagamos esté enfocado, esté encaminado a darte la gloria, Señor. Nuestras acciones, nuestros pensamientos, que los podamos rendir a ti, Padre, y que podamos tomar la decisión de
hacer un cambio en nuestras vidas, el arrepentimiento. Y si arrepentidos por la fe, también podamos ser salvos por ti mismo. Que tu sangre venga y nos reconcilie con el Padre, como dice en Colosenses. Tú, quien eres el dador de vida, el autor de la vida, la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Porque en ti subsistimos, en ti vivimos y para ti vivimos, Señor. Gracias. Que este fruto, que esta semilla germine. Que esta semilla dé su fruto, Padre. Te amamos, te glorificamos y te bendecimos.